Buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué interesante y apasionante historia en la que nos vemos envueltos a través de la vida de José y de sus hermanos. Génesis 43 habíamos terminado conociendo cómo José había recibido a sus hermanos en esta segunda ocasión. En la primera, él los había tratado muy ásperamente y en esta segunda, él los había invitado a almorzar a su casa, a su propia casa. Ellos habían tenido que traer a su hermano Benjamín, al menor, aquel que era el apoyo de su padre en la vejez. Y por supuesto, temían que algo pudiese suceder porque la primera vez tuvieron que dejar prisionero a su hermano Simeón como garantía que iban a regresar con Benjamín. Ahora que habían regresado con Benjamín, ellos estaban temerosos que algo pudiese pasar y que el gobernador, que es José, pero que ellos aún no lo saben, hubiera querido quedarse también con Benjamín. Esto hubiese ocasionado la muerte de su padre Jacob, que para este tiempo ya era un anciano que estaba en Canaán, esperando por ellos, esperando por este alimento que habían ido a pedir, a comprar a la tierra de Egipto, pues había una gran hambre. Para este tiempo ya habían pasado cerca de 2 años, lo vamos a ver en el siguiente capítulo, ya habían pasado 2 años de hambre. Así que el que de Egipto pudieran llevar alimento era su única oportunidad de vivir. Ellos pues terminaron la comida, todo salió bien, al parecer había esa comunión con José. José los había invitado a su mesa, les había servido, los había colocado en una manera especial, en orden, desde el mayor hasta el menor, lo cual debió de hacer pensar en ellos cómo es que este gobernador sabe quién es el mayor y quién es el que le sigue. Pero bueno, había terminado, ellos iban contentos con los víveres de regreso a su casa, pero no sabían que antes de partir, José le había dado instrucciones a su mayordomo que depositara en los costales, sí, todo el alimento que pudiese caber, pero también que les devolviese el dinero con que habían venido a comprar y que pusiese una copa preciada por él, que era una copa de plata, en el costal de Benjamín. Todo esto era un plan que José había tramado para poder conocer qué había pasado en estos 22 años en el corazón de sus hermanos. ¿Qué sucedería? ¿Serían estos hermanos igual de crueles como lo habían sido con él, al querer matarlo, al venderlo, al no tener misericordia, al no venir a buscarlo nunca en todo este tiempo? A todo esto, José no sabía qué le habían dicho a su padre. Él no sabía la historia, él no sabía si le habían contado la verdad o le habían dicho que estaba muerto. José quería saber todo esto antes de revelarles a sus hermanos que él era José, antes de poder derramar en ellos las bendiciones que él tenía en sus manos y que podía delegar en la vida de sus hermanos y de su padre. Así que trama todo este plan. Y cuando ya van en camino, no muy lejos de ahí, le dice a su mayordomo que corra atrás de ellos y que les haga saber que se le ha perdido esta copa y que ellos seguro que se la han robado.
Y ellos, por supuesto, le dicen, no, nosotros no hemos hecho esto, ¿cómo íbamos a tomar esa copa? Nosotros más bien trajimos de regreso el dinero que nos había sido devuelto. Y ellos, seguros que no habían hecho nada de esto, se atreven a decir: aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Ellos están seguros que ellos no han robado esa copa, así que todos bajan sus costales y permiten que este mayordomo revise sus costales. Y resulta que, por supuesto, él mismo había puesto la copa en el costal de Benjamín y aquí mismo la encontró en el costal de Benjamín. Cuando ellos ven que en Benjamín fue encontrada esta copa robada, ellos rasgaron sus vestidos y cada uno, dice, volvió a cargar su asno y regresaron a la ciudad. Aquí vemos que había una actitud que demostraba que ellos iban por buen camino. Por lo menos no habían dicho, bueno, es Benjamín, ni modo, que se quede aquí preso, aquí déjenlo, que el gobernador haga con él lo que quiera, nosotros nos regresamos a la casa de nuestro padre. Aquí estamos viendo un cambio, una transformación en el corazón de estos hermanos. Ellos regresan a asumir esta situación. Ellos acababan de decir que ellos se harían siervos del gobernador y estaban dispuestos a regresar a la ciudad y presentarse ante el gobernador como sus esclavos ahora. Así que vinieron a José y dice que en cuanto llegaron a casa de José, José estaba allí y se postraron delante de él en tierra. José les dice: ¿pero qué es lo que han hecho? ¿Que ustedes no saben que yo puedo adivinar? Claro, esto se los dijo para poder infundir aún mayor temor en ellos, como queriéndole decir: yo sé todo lo que ustedes han hecho, yo sé todo lo que ustedes son, yo conozco cada una de sus obras y de sus acciones y de sus motivaciones. Y ellos le dijeron: bueno, no tenemos justificación. Dios ha permitido que encuentres la maldad en nosotros y aquí estamos, somos siervos tuyos y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Prácticamente ellos estaban diciendo: nos rendimos a ti, haz con nosotros lo que tú quieras hacer. Entonces José dijo: no, solo voy a tomar el varón en quien fue hallada la copa, solo él va a ser mi siervo, ustedes váyanse en paz hacia vuestro padre. En ese momento vemos aquí surgir a aquel de quien va a venir la línea generacional de David y de Jesús. Ahora sí podemos ver en Judá un vislumbre de rectitud, un vislumbre de responsabilidad. Podemos ver en él ese destello de ahora sí asumir su lugar y de tomar la responsabilidad y lo que él le había dicho a su padre. Él se había dado en garantía ante su padre que si algo le sucedía a Benjamín, toda la culpa debía recaer sobre él. Así que Judá toma ese lugar y empieza a decirle a José, primero, pues le pide clemencia. Primero le dice: te ruego que me permitas hablar. Te ruego que entiendas, te ruego que no te enciendas en enojo contra tu siervo. Te ruego que me escuches. Y comienza a narrar toda la historia en cuanto a esta venida de venir a buscar alimentos. Y les cuenta cómo está su padre, todo el dolor por el que su padre ha pasado, porque hay un hijo le dice que salió de su presencia y pienso de cierto que fue despedazado y que hasta ahora no lo había visto.
primera vez que le dan a José una pista de lo que ellos inventaron a su padre, porque le dicen: mi padre piensa que él fue despedazado en el camino y no lo ha vuelto a ver. Así que sí están hasta cierto punto narrando todo, ¿verdad? Lo que sucedió y contándole a José pues cómo su padre moriría del dolor y de la aflicción, como él mismo había expresado que si Benjamín no regresaba, él iba a morir con dolor. Aquí pues está viendo que el mismo Jacob, su confianza, su seguridad y su enfoque, sus fuerzas estaban ligadas a Benjamín, lo cual tampoco es del todo correcto, porque nosotros, cada uno de nosotros, nuestro punto de mira, nuestro enfoque, nuestra seguridad no tiene que ser en ninguna otra persona, ni aún en nuestros propios hijos, sino que nuestra confianza, nuestra mirada, nuestra seguridad, nuestros afectos, nuestros pensamientos tienen que estar ligados y aferrados al Señor. Y esa es la razón por la que estamos estudiando esta palabra, porque vamos viendo a través de estos ejemplos y a través de cada una de estas historias se está develando el corazón de Dios y su voluntad, de manera que nosotros podamos obedecerla y podamos seguirla. Verdaderamente el Señor nos permite tener lazos de conexión con nuestros familiares, lazos de conexión con nuestros hermanos, con nuestros amigos, pero nuestra conexión principal, nuestra conexión de la cual debe de fluir todo lo demás, tiene que ser de Dios. En Él es nuestra esperanza y Él está en control de todo lo que pasa en nuestras vidas y en las vidas de nuestras familias. Así que nosotros sí podemos reclinar toda nuestra confianza en Él, a diferencia de lo que Jacob expresó en este momento. Así que vemos que Jacob todavía, aún siendo anciano, sigue en ese proceso de dependencia de sus sentimientos hacia sus afectos en sus hijos. Todavía había escalones que debía escalar, todavía hay peldaños que debía de subir hacia esa imagen completa, hacia esa imagen cara a cara con Dios, hacia ser forjado y ser formado de acuerdo al corazón de Dios. Y es que en realidad nosotros somos obras en proceso. Cada uno de nosotros estamos en proceso de ser perfeccionados y nunca vamos a llegar en nuestra vida a alcanzar esa total perfección. El Señor nos va perfeccionando hasta que su obra está completa en nosotros, pero esa obra completa en nosotros va a suceder hasta que estemos cara a cara con Él, hasta que estemos delante de su presencia. Así que debemos de dejarnos moldear, debemos de dejarnos, así como el barro no discute con el alfarero y no le dice: ay, esta forma que me estás dando no me gusta, o le dice: no, fíjate que yo quiero ser más alto o yo quiero ser más grueso. El barro nunca discute, el barro se deja moldear allí en la rueca, allí en ese lugar, en las manos del alfarero. Y nosotros somos eso, somos barro en manos del alfarero. Y así como vemos, la vida de Jacob todavía no está completa. Todavía es una obra de arte en proceso de ser perfeccionado. Y usted y yo, mis hermanos, somos obras de arte en proceso de ser perfeccionados. Así que están aquí. Y Judá empieza a dar ese discurso que sale de su corazón y que permite a José ver que aquel Judá, el que había tramado venderlo a él en aquel momento en que pasaban esa caravana de mercaderes, es ahora el que toma ese lugar para
defender a Benjamín para quitar aquella culpa que supuestamente está recayendo sobre él de haberse robado y de haber cometido ese gran error y esa abominación de robar esa copa. Y él dice: yo tomo su lugar, por favor, no hagas esto. Le dice: mi papá va a morir, ten misericordia de mi padre, deja que el muchacho se vaya con mis hermanos y yo tomo su lugar, haz conmigo lo que quieras. Y esto, por supuesto, esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Nosotros sí teníamos una copa llena de pecados. Nosotros sí, antes de venir a Jesús, lo que acumulábamos en la copa de nuestra vida era la ira de Dios. Era ese castigo por cada una de las cosas que nosotros hicimos, de los pensamientos que tuvimos, de las acciones, de todo eso, toda esa podredumbre reinando en nuestros corazones, esa esclavitud al pecado. Nosotros sí teníamos esa copa llena, esa copa sucia. Y Jesús sí la tomó. Jesús, así como Judá le está diciendo a José que él toma ese lugar, Jesús sí tomó nuestro lugar. Y él nos dice en 2 de Corintios 5:21, nos dice el apóstol Pablo: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiésemos entrar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Jesús sí tomó nuestro lugar y Él sí pagó el castigo de nuestro pecado. Y es por eso que nosotros sí podemos acercarnos a Dios la manera como nos podemos acercar. Nuestra vida, dice la palabra, está escondida en la vida de Jesús. Cuando Dios nos mira a nosotros, nos mira como si nos mira a través de Jesús. Por tanto, Él ya no nos mira como pecadores, sino que nos mira como santos, como justos delante de Él. Pero eso fue únicamente por la gracia de Dios mismo, y ha sido por medio de la fe que nosotros hemos tenido acceso a esa justificación, a esa santidad, a esa salvación eterna. Nosotros sí hemos sido salvos. Hemos sido salvos, ¿saben de qué? De la ira de Dios, de esa copa de la ira de Dios que debía caer sobre nosotros. Jesús en el Getsemaní, en ese lugar de tanta presión, justo antes de ser apresado, Él le dijo al Padre: si hay manera que pase de mí esta copa, que pueda pasar. Él sabía lo que iba a caer sobre Él, todo el peso del pecado, todo el peso del castigo por ese pecado que cada uno de nosotros hemos cometido. Romanos 5:8 dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él al saber que era la única manera, que no había otra manera, aunque en ese momento Él estaba sufriendo y su corazón estaba angustiado de pensar que al caerle sobre Él ese peso de nuestros pecados, el castigo iba a ser la separación de su Padre. Y si había algo que Jesús no podía soportar, era pensar en la separación de su Padre. Y por eso es que le dijo al Señor: si se puede
puede otra manera de pasar de lejos esta copa, si se puede otra manera que esto no suceda, que no vaya a suceder que tú te separes de mí, que sobre mí caiga ese peso de tu ira, que pueda ser. Pero al saber que no había otra manera, él terminó diciendo: hágase tu voluntad y no la mía. Y desde ese momento, desde esa resolución, desde esa convicción y esa certeza que era únicamente a través de su sacrificio que nosotros íbamos a poder tener cercanía con Él, cercanía con el Padre, eso le causó gozo. Y estando aún en la cruz, dice Hebreos 12, que Él no se bajó de esa cruz, que Él estuvo y soportó todo lo de la cruz, todo el sufrimiento, todo el oprobio, porque había un gozo puesto delante de Él. Y ese gozo es el vernos a usted y a mí hoy, estudiando su palabra, escudriñándole, y que su palabra pueda caer en nuestros corazones como una semilla que da fruto, y que esto pueda traer en nosotros esa fe que nos permite acercarnos cada vez más a Él y que nos lleve a buscarle en una búsqueda interminable, en una búsqueda constante, en una búsqueda que nos permita conocerle más y más y anhelar tener esa intimidad con Él. Él nos vio desde esa cruz, y eso fue lo que le permitió a Él tener tal fortaleza, porque el gozo de nuestro Señor es nuestra fuerza. Eso le dio a Él la fuerza para mantenerse y terminar con ese sacrificio, de manera que hoy podemos nosotros estar ante su presencia, venir ante su trono de gracia. Hoy podemos escuchar su voz a través de la palabra. Hoy nosotros podemos tener el entendimiento que alumbrado por medio de su Espíritu Santo en nuestros corazones. En este momento Judá estaba dándonos abriendo esa ventana en nosotros de poder ver a Jesús, en este momento, tomando nuestro lugar. Y Judá le dice: yo tomo su lugar, yo me quedo aquí, pero no permitas que tal dolor caiga en nuestro Padre, de manera que Él muera y que Él descienda al Seol, a ese lugar en donde van los muertos. No permitas que Él descienda con este dolor en su corazón. ¿Cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Y aquí, mis amados hermanos y hermanas, termina este capítulo. Y otra vez quedamos nosotros con la expectativa de qué es lo que va a suceder. ¿Qué va a suceder? ¿Irá a quedarse Benjamín como siervo de José en Egipto? ¿Qué va a pasar cuando lleguen sus hermanos a decirle a su padre que Benjamín se robó una copa y que ahora es esclavo en Egipto? ¿Qué sucederá? ¿Será que Jacob morirá de dolor? ¿Será que estas consecuencias de todo lo que Jacob hizo siguen persiguiéndole y llegarán al punto de quebrar su corazón hasta la muerte? ¿Qué va a suceder en el siguiente capítulo de Génesis 45? Meditemos en Génesis 44 en este día y estemos expectantes de buscar respuestas el día de mañana en Génesis 45. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Les amo muchísimo. Les amo por emprender este camino juntos, de manera que podamos nosotros escudriñar esta palabra y poder reconocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y dejarnos formar y moldear por Él. Que Dios les bendiga.